para, no sé, le vamos a poner marco teórico a esto, una cosa, marco teórico conceptual. Francisco Sepúlveda, antropólogo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto de saludarte. Hoy en día, muy bien. ¿Cómo andamos? ¿Bien o no? Sí, súper bien. Un poco de sueño por el cambio de hora, pero... Ah, ¿verdad? Que estamos con horario de Cambió la hora. verano. Sí. Estamos en invierno esperando la primavera con horario de Sí, verano. algo una muy cosa. raro. Sí, pero en fin, ya, vamos. Pero por lo menos este año fue más tarde. Otro año lo cambiaban ahí por los primeros días de agosto. Y ya ni recuerdo cómo son los cambios de hora. En junio, en julio, después agosto y después... Locura de no cambios entiendo de nada. hora. Enloquecieron con los cambios de hora. Claro. Este año me parece más decente ya. Bueno, te escuché estos días hablando en la radio sobre vida cívica. Me pareció bien interesante. Quiero conversar de eso, dije. Claro, ese tema es bien interesante, la antropología política. El tema de por qué el ser humano vive en sociedad, de partir de aldeas, de las cuevas, hasta en las megas ciudades, pues, como son Tokio, con 20 millones de habitantes, con metro, aeropuerto. Uno se pone a pensar, básicamente un estado pequeño, Tokio, Tokio, claro, 20 millones, mucha gente. es más que Chile. Claro, Ciudad de México también es Claro. enorme. Beijing, Beijing. todas esas mega urbes. Son tremendas ciudades. Pero este hombre, nosotros, digamos, hace miles de años, vivíamos y, no sé, estábamos medio solos. Dicen que las emociones básicas, una de las primeras es el miedo. Uno estaba metido en una cueva y no sé, pero algo me va a pasar. Claro, la seguridad. Si el ser humano, como un animal, no sé, cuando tiene mucha defensa, ¿qué podemos hacer? Correr. Cualquiera lo pilla. Morder tampoco es una opción. ¿Qué vamos a hacer? Lo que podríamos hacer es juntarnos, como a choclonarnos, juntarnos unos cuantos y tratar de defenderse, tirando piedras, tirando palos. Después, con el tiempo, surgió la inteligencia, la manualidad, la herramienta. No, lo que pasa es que uno piensa, los humanos, claro, cualquiera corre más rápido que nosotros, que los humanos, incluso que... Un perro corre Usain más rápido. Bolt, claro, cualquiera corre más rápido. Las garras para atacar, cualquiera tiene más Claro. garras que nosotros. Incluso la muñeca es bastante débil. Si uno manda un combo mal dado, se puede romper la muñeca. Me ha ocurrido, un amigo mandó Un combo una pelea ahí. y se terminó esguinzando la muñeca. No Claro, que- entonces, la altura, la fuerza, o Necesita sea, eso. cualquiera nos gana. Claro, Pero hay algo que tenemos que los demás no tienen. Claro. Uno es el dedo este que nos permite hacer la pinza. oponible. Claro, porque nos permite tomar y manipular, hacer herramientas, hacer un montón de Me cosas. presento una pinza. Claro, una Agarra pinza. una pinza ahí para agarrar, para asir. Claro. Cosas. Y la otra es el cerebro. Claro. Yo creo que esa es la gran diferencia que tenemos entre esas dos cosas y estamos. Creo que Platón o Aristóteles decían que el ser humano es un ser político, que vive en la ciudad. También decían que el ser humano es un ser humano erguido, que camina en dos pies. Pero también están los flamencos, que igual caminan en dos pies, así que hay esa explicación de no cola. Pero lo que sí se ha explicado muchas veces es que el ser humano es, por la inteligencia, que es superior. Porque hay animales muy inteligentes, como son el chimpancé, los bonobos, que igual tienen cierta inteligencia. Forman ciudades, forman clanes, tienen herramientas. Las suricatas, por ejemplo, Claro, las ve cómo también. trabajan. Las abejas también forman Las colonias. abejas, las La hormigas. hormiga. Pero el ser humano lleva a otro nivel, a otro extremo. El ser humano es como cualquier animal, pero perfeccionado, a un nivel superior. Además, tiene el tema de la historia, como tiene lenguaje, Claro. puede escribir, puede decir cosas y guardarlas para que pase la otra generación. Aunque también los perros tienen lenguaje. Los perros, los chimpancés igual tienen lenguaje, pero es muy básico. Son cuánto, 20 palabras, entre comillas, gruñido, en forma de pararse, Esa cosa igual es lenguaje, pero es muy básico. No puedes transmitir ciertas ideas, como hacemos ahora nosotros, que tenemos cuántas miles de palabras para explicarnos Claro. lo que queremos explicar. El sistema de abstracción que tenemos, cómo reflexionamos Cómo se sobre gesticula nosotros también. mismos, claro. El lenguaje corporal, cómo uno se para, cómo uno explica las cosas. Si está así, está como choreado, si Sí. está así, está explicando cosas. Todo el lenguaje gestual, por ejemplo, si yo te digo hoy, estoy súper interesado en lo que me estás diciendo, Claro. no te va a creer nadie eso. Creo que cuando está así, uno está interesado. Ahí cuando está Claro, hablando claro, así como el pensador de presta Rodin. atención. Sí, claro. sí. Está prestando atención, está interesado. Claro, ¿Qué quiere claro. decir? Cuando se acerca también está así como... Claro, Abre claro, los pero si uno, no sé, le va a preguntar, o sea, a un jefe, le dice, oye, ¿sabe jefe, yo quiero esto? Y dice, jefe está así, escuchándote. Pero es que dijeron y le empieza a generar una noticia de, ¿ah? Claro. Pero lo trae al tiro. ¿Qué cosa fue? Po? También esa postura como se puso recién, como así como
acabando yo. Sí, claro, aquí con la soy pierna yo, abierta. quemando esta cuestión. Interesante. Claro, todo eso señala los colores, las distancias. Claro. Cuando alguien se te pone muy cerquita, yo veo los jugadores a veces cuando se ponen al árbitro y se Claro. acercan, se acercan. Se acercan. Ah, ese le va a caer un amarillo y una roja. Claro, Sí. se va acercando mucho y. También cuando se ponen así. ahí Claro, como así, casi pegado ahí. querer buscarle. ¿Quién golpea primero? Claro. Buscarle el audio. Entonces, claro, eso de acercarse la proxémica, la proximidad que tiene con el otro, Claro. todo habla. Hay tres niveles de lenguaje corporal. Cuando si son conocidos, cierta distancia. Cuando son más conocidos, más cerquita. Y ya cuando son íntimos, Ya se están tocan. abrazados ya. Se tocan. Claro, Así son las distancias cuando se conoce a la gente. sí. Y cuando uno quiere saber cómo El nivel de amistad. ese nivel de amistad, cómo se paran, cómo se tocan, cómo se miran, todas esas cosas. Es muy interesante ese aspecto Claro, todo el del aspecto lenguaje. aquí del cuello, cuando estás, uno aquí se va acostumbrando mismo a hablar. Cuando alguien está muy ahí, uno dice, no, este no está ni ahí con la Claro. otra, está a una distancia, pero Sí. cuando ya te escuchan y están así con la... No, ya estamos en otra. Claro. Claro, no, si todo habla, si eso hay que acostumbrarse a leer Todo- eso. Claro. También el lenguaje de símbolos. El disco padre, el cero al paso, es un triángulo, que todos lo entendemos. Las luces rojas del Ojalá semáforo. todos lo entendiéramos. Sí, ¿no? la Que idea. alguno que pasa. No, con el 18 ahora va a estar un poco complicado. ¿Cuántos irán a morir por el 18? O iremos, nunca sabe, ¿no? Como estadística, unos 40, 40 más o 40, menos. 30, por ahí. Ojalá que no muera nadie, pero No, pero estadísticamente siempre se ha muerto siempre 30, como ese 40. número. Claro. Yo no sé cómo es tan larga que celebrando una semana entera. Sí, el problema es que, a ver, alguien le pone droga, le pone vino y sale a la calle. Entonces, oye, tú estás tranquilamente esperando algo en la vereda y Claro. alguien te atropella. Así que Mucha no, gente no. joven, entre los 18 años y los 25. Sí. Igual cuando fui más joven, igual hice tontera. Nunca conducí curado, pero sí me subí con gente que andaba con el trago encima. Cuando tenía 18 años, 15 años. Por ejemplo, Ahora- antenoche, día sábado, madrugada del domingo, digamos a las 5:30 de la mañana, el camino que viene desde Colbún a Linares, o Canimave a Linares, kilómetro 5 o 6 por ahí, al menos aquí si fue la altura de la salida, Puede ser. un vehículo viene, atropella a un joven de 19 años y yo fui ahí, por eso lo miraba, pero más de una cuadra que viene. Chuta. ¿Lo arrastró o lo de puro que voló? Bueno, Yo ahí- creo que debe haberlo, no sé, a mí se me ocurre porque Ya. no he visto las cámaras, sé que hay cámaras de seguridad en el sector, pero para mí que lo choca, puede haber caído sobre Claro. el capó y se lo lleva. Puede ser. Creo que se dio la fuga. Claro, y después se dio la Ya, fuga. puede Especulación no, pero no Claro. tengo el... No, sí, yo igual he visto casos de autopsias por mi carrera. Mm. Y no sé, los atropellos son especialmente brutales, como queda fracturado. Un golpe que te mata, claramente. Bueno, todo eso son riesgos de vivir en comunidad también, Claro, pero ¿cómo los minimizamos? Estamos pegando una vuelta del comienzo Claro, por allá en las claramente. grandes ciudades. Bueno, por tema evolutivo, el ser humano no tiene como afinidad más que con sus parientes cercanos, como serían padre, madre, hermanos, sobrinos, hijos, tíos, no más de 50 personas. Entonces, esta como revolución que ocurrió hace, ¿cuánto? 8.000 años, que se comenzaron a crear los pueblos y ciudades, fue todo un cambio radical para la gente. Claro, quisieran de 50, de repente suben Claro, a... son miles. a Ahora, miles. ¿cómo te organizas? ¿Cómo consigues la comida? La seguridad, la policía, la burocracia y también la guerra con otras ciudades. Porque se creó una acá y otra allá. Y ya me quería, no sé, el valle. Claro, alimentar el agarran, ganado, claro. en fin, porque... Y después se fue donde generó las federaciones, los países más grandes. De a poquito son varias familias que se unen por un fin en común, que casi siempre es la seguridad. ¿Por qué la gente se une, está cerca? Porque tiene miedo a ciertas cosas. Tiene miedo a pasar hambre, tiene miedo a un temporal, tiene miedo a que alguien más fuerte pueda hacerle daño. El miedo es uno de los grandes Claro, y cosas como básicas propio, y te va El juntando. básico es el miedo, no sé si es el amor, pero sí la aprensión de esa sentir. Algo que está como clavado en nuestro ADN, ese tener aprecio por nuestros parientes sanguíneos. Incluso eso ocurre en todos los animales. Son estos experimentos donde una suricata creo que era, o era un mono, cuando veía a un halcón que podía matarlo, si tenía pariente cerca, hablaba, gritaba y después corría. Pero si estaba con desconocidos,
corría solo, Corría. no gritaba. Estos días escuchaba una charla o algo así sobre emociones básicas. El miedo, la alegría, el asco, la ira, la sorpresa y la tristeza. Y también cuando uno tiene asco, la expresión es en toda la cultura la misma. También Ya. cuando tiene alegría, también que uno sonríe, y en toda la cultura igual, uno sonríe. Creo que es algo evolutivo, que quedó en alguien y se extendió para todo el resto de la humanidad. También abrir los ojos cuando tienen miedo, Claro. prepararse, la adrenalina. Claro, una persona con miedo actúa en cualquiera de las culturas, actúa igual, digamos. Siempre es parecido, Claro. la misma reacción. La tristeza, la alegría, claro. Siempre va a ser así. Esas son como las pequeñas cosas que la antropología, que la cultura, como he contado antes, hay de todos los colores, de todos los sabores, pero hay ciertas cosas que son generales para el ser humano. Uno es el tabú del insecto, de que ese es un tabú que está en toda la cultura. Otras son como las emociones, que uno tiene las mismas emociones y en toda la cultura se expresan igual. Ahora, las emociones duran poco. En el sentido, la ira, tú te enojas, pero no te dura un mes. O sea, pasa un rato y ya Claro. te calmaste. un Aunque hay poco. gente que dura. Sí, mucho más que pero otros. se vuelve a enojar. Sí. O sea, También el tipo, sí, claro, claro. porque Lo ya, recuerda. se enoja, y después pasa un rato, lo recuerda y se Claro. vuelve a enojar, Mm. ya, y se le baja la ira y se vuelve a enojar. Claro. O sea, claro, pero, Sí. pero como ira de sí mismo dura un rato. Sí, y algo pasajero. Claro, las tristezas y todas estas emociones, digamos que el otro son sentimientos, el amor y todo eso ya, pero es más elaborado. Pero la primera, esa reacción que tienes de salir arrancando siempre dura un ratito. Si se te baja la adrenalina o si Claro. no te mueres. Es un tema más psicológico. Claro. Tendrán que explicar los psicólogos por qué ocurre eso. También interesante. Y también la psicología, encuentro que es una carrera como muy, ¿cómo decirlo? No muy valorada, porque igual no encuentra tantas leyes. ¿Qué es una ciencia? Como la física. Busca leyes que se puedan aplicar para Y en para todo el cualquier estado. tiempo. Claro. Eso no ocurre con antropología, no ocurre con la sociología, ni ocurre con la psicología, porque es muy complicado Las buscar una ciencias ley. sociales, claro, como con las No. personas que tenemos. Pero de todas maneras hay algunos parámetros Claro, que sí siempre va a haber sirven, un como parámetro. estamos hablando De que de somos- las emociones, digamos. También que somos seres gregarios, que vivimos en sociedad, que nos unimos para algo, para cierto objetivo en común. Somos seres con sentimiento que a veces pensamos, a veces. Claro, esa es la idea. Porque yo creo que el cerebro finalmente justifica lo que nosotros... Es como en el amor, alguien dice, no, esto, otro, pero justifica cosas que los sentimientos son los que mandaron. digamos. Bueno, el cerebro se fue desarrollando, partió con lo básico, que es la amígdala. La amígdala es lo que controla, creo que el miedo. Y después se fue desarrollando el cerebro, otra capa, que es como controlando las emociones, no sé, como el amor, como la tristeza. Y después lo último que se desarrolló, que fue la parte frontal, el tema de razonamiento. Claro, es lo último que hacemos es Claro. razonar, digamos. Entonces, partió con el miedo y después se fue desarrollando el cerebro en base a esa emoción y después hasta lo que somos hoy en día. El cerebro ha ido creciendo. ¿Cuánto pesa más o menos? 1300, 1000 y 1400, tanto, claro. 1 kilo 400, por Un ahí. kilo 400, dependiendo ahí por ahí, pero uno piensa y se gasta el 20% de la energía. Claro, eso dicen. Sí, pues solamente en el cerebro es como el órgano que consume más energía. Después sí creo que la digestión. Comer y digerir la comida gasta mucha energía. Es como una paradoja, una contradicción. Muy interesante. Incluso los cromañones tenían, no, el Neandertal tiene el cerebro más grande que el ser humano. Era como casi 1 kilo 800. Quizá era más inteligente que nosotros. Claro. Ahora el tema parece ser que el cerebro fue creciendo y ya no cabía dentro de la cabeza, porque está todo arrugado, se parece que Claro. lo metieron así. Sí, las circunvalaciones. Mientras más circunvalaciones tenga, con esas curvas, es porque tiene más desarrollo, es más desarrollado. Un cerebro de un chimpancé tiene ciertas circunvalaciones, pero son menores que el ser humano. Supuestamente que es como más área. Como está como enrollado, tiene más áreas para el desarrollo. Como más denso. Esa es la cosa. Ahora uno, por ejemplo, una de las cosas que más gasta energía es mantener la temperatura del cuerpo. También. Mantener la temperatura del cuerpo, los 37, 36, 8, no importa, pero mantener esa cuesta muchísimo. Que uno no lo piensa. Y después entra la digestión. Claro. Claro, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando usted tiene los pies fríos y come, la digestión va a andar malita porque el cuerpo va a privilegiar Claro. Irrigar. tratar de calentar Sí, los pies o calentarse porque si no se muere. Si uno no piensa de que
aparte de caminar y quizás levantarte, estás todo el tiempo respirando, haciendo digestión, circula la sangre, el cerebro funcionando. Todo que gasta energía. El sábado estaba en una capacitación y resulta que te dan un almuerzo más o menos grande, con carne, con todo, y uno dice, termina esto y me quedo dormido, porque el cuerpo, Claro, ya, mantener la temperatura, mantener la digestión y después andamos pensando. claro. Entonces el cerebro anda después. Entonces si uno come mucho ahí, fijo que se va a quedar dormido porque no va a tener sueño, va a estar ahí peleando. Sí. Mejor comer menos. No, si uno piensa comerse un trozo de carne, hay que digerirlo. Eso tiene que hacerse más pequeño, tiene que ser absorbido por la sangre. Es todo un proceso, es muy complicado. Es un tremendo proceso y el cuerpo privilegia la temperatura, después la digestión y después la energía, te queda energía para pensar. Claro. Por eso cuando uno almuerza y te da un sueño, claro. Sí, pues lo típico, te llega el sueño. Claro, entonces, claro, hay que ver eso. Hay que tener un montón de cosas para vivir en sociedad, entender los procesos, cómo van, en Es fin. tan complejo vivir en sociedad. Sí. Uno simplemente vivir. Cuando quiere hacer un trámite, no sé, sacar el cédula de identidad, tiene que hacer un trámite, ir a cierta institución, hacer la fila, validarte como ser humano, diciendo que yo soy Francisco Sepúlveda, tengo tantos años, poner la huella, algo que es muy complejo la sociedad y antes era mucho más básica. Antes simplemente era la aldea con el sacerdote y el jefe de tribu. ¿Dónde te bautizaron? Estamos. Claro, te dividían en cazadores, la mujer en la aldea cocinando, cuidando a los hijos, el hombre afuera cazando. Después con el tiempo llegaron los herreros, las profesiones. La misma religión se volvió mucho más compleja. Cómo partió de Jesús de Nazaret hasta el Vaticano. Es todo un proceso. Claro, y de mucho antes incluso, Claro. el jardín del Edén para acá, digamos. Sí. Hay harto que conversar ahí. A ver, para nosotros los humanos es importante el paso del tiempo y lo medimos en el sentido de decir, estamos a nueva y mantenemos historia. Los animales, por ejemplo, no tienen un día para celebrarnos, ni días nacionales, nada, son nomás, Simplemente el día a día. el día a día. El ser humano divide en segundos, milisegundos, minutos, horas, días, meses, años. Claro, así siguen desarrollándose, no genera. Tampoco vivirían de acuerdo a objetivos. Por ejemplo, tú tienes objetivos en tu vida y los tienes claritos en tu Claro. mente. Como toda la gente tiene objetivos, uno se proyecta a largo plazo. Claro. Lo que no ocurre con un animal que vive simplemente comer, dormir y pararse. Claro, porque uno dice, ya, me quiero estudiar, quiero hacer esto, pero junta dinero ahí, lo pone, lo junta y lo pone en el banco, donde sea, pero tiene un objetivo. Junta experiencia también, junta Experiencia. contactos, junta más estudio, más cosas que hacer, dónde llegar, Claro, qué días ahora, son. ahora yo pienso los animales, experiencia van juntando intuitivamente. Quizás las abejas, la abeja y la hormiga que viven también como en colonias, Claro, que para el invierno juntan van comida. aprendiendo. Si algún animal, por ejemplo, las abejas chilenas no tenían la defensa que tenían las abejas de Japón, que ¿Sí? habían aprendido que hay alguien que las ataca y ellas ya de una generación, 2 o 3 generaciones ya aprenden. Sí, no sabía eso, que aprendido. Sí. Sé que los perros aprenden, también los monos aprenden. Sí, hay ciertos animales, pero animales, no insectos. Sí, No claro. sé qué insectos podrían aprender. Claro, pero por ejemplo yo miro en la casa, uno tiene un perrito ahí y de repente está y la toco y queda mirando, queda medio desconcertada. Después estaba haciendo, pero en la tercera vez ¿Ya? ya aprendió ya y después ya no la hace tonta con eso porque ya se aprendió esa. No, Claro, sí, y se la aprenden, son rápido. inteligentes, ¿no? Si uno tiende a subvalorar ciertas actitudes de los animales. Pero son bastante inteligentes, los perros son muy inteligentes. Un perro puede leerte la cara, sabe lo que tú Claro. quieres. Y además te lee el olor, digamos, Claro. sabe si estás triste. El perro si está triste y un gato también. Los gatitos se te ponen al lado cuando estás triste y te miran. Es que, mira, no, si, ¿cómo es? Los perros, que un perro se adapta a su dueño, en su personalidad. Si un ser humano es alegre, el perro será alegre. Si el ser humano es más opaco, el perro lo será. Va Se amoldan, imitando. es como un espejo. Sí. Ahora, yo creo que todo eso. Ahora, si los perros y otros animales los pudiéramos entrenar para detectar enfermedades, lo harían muy bien, porque, Creo que ya ocurre eso. claro,
Pero uno, a ver, si tiene un problema del hígado, por decir algo, va a tener un olor característico. Claro. Y el perro lo va a detectar perfectamente eso. Pero como no está entrenado, pasa no. Y Creo uno que tampoco está detectan entrenado para leer. la diabetes, creo que pueden detectar ciertos perros. Claro, en El nivel de etapas azúcar. iniciales te Claro. van a... El nivel de azúcar pueden detectarlo. Bueno, también el perro fue adaptado al ser humano. Partieron como lobos. Partieron como lobos y después se fueron adaptando. Le daban comida, agarraban el lobo que era más sociable, lo fueron criando, las vacas, los animales domesticados, los gatos. Ahora, los miedos, ¿habremos mejorado o menos? O sea, no sé, el humano de hace miles de años tenía más miedo que nosotros o... Sería ¿O complicado no? decir. Yo, con el tema de la guerra nuclear, yo creo que harta gente tiene miedo. El tema de la Guerra Fría. Aunque igual antes la vida era mucho más corta. Uno, ¿cuánto vivía? ¿30 años? Uno se enfermaba de gripe y estaba muerto. Claro. Llegaba, tenía una carie, ¿qué podía hacer? Era una época bastante complicada. No, pero a día de hoy la gente creo que debería estar más tranquila. Tiene mucho más esperanza de vivir hasta los 80 años, de vivir una vida pacífica, por lo menos en esta parte del mundo. Si uno piensa en Colombia con las FARC, es bien complicado, bien distinto. Claro. Yo creo que todo esto, a ver, nos ayuda a vivir mejor, pero de repente hay miedos que sí pueden ser, pero hay miedos muy irracionales, digamos. Porque leía de algún instituto de los Estados Unidos que decía que de las cosas que uno siente, el 66%, 2/3, es un miedo que está sufriendo gratis, que no va a pasar nunca. Pero hay... uno ¿qué puede tenerle miedo? A la inseguridad. A lo que no sabe que puede... Si ocurre esta cosa, ¿qué ahora? ¿Qué puede hacer? Yo creo que hay cosas para las que hay que prepararse, que bueno, en Chile una erupción volcánica puede ser, El hay que terremoto. saber algo. Los Un terremotos, terremoto uno en sabe Chile, qué va a ocurrir. uno sabe un tanque que se te vino abajo, o sea, Claro. pueden pasar cosas, sí. Y eso puede tener uno cierta preparación básica. Pero hay cosas que te caiga Algo un que- meteorito. Una cosa que algo que no controla. No te- Algo ¿cómo que sale, controlar eso? O un asalto, perder Sí. el empleo. Eso es como la inseguridad de no saber qué puede ocurrir en el futuro conmigo. Si salgo en la calle tendré miedo a que me asalten. Una mujer tendrá otros miedos también. Más fuertes, más probables. Claro. Bueno, tenemos hartas cosas que yo no sé si con la vida en sociedad hemos ganado o hemos perdido. No, hemos ganado bastante. Hemos sí, ganado bastante. No, sí, eso es indiscutible. Que hemos ganado mucho más. Un ser humano solo por el campo no consigue mucho. ¿Cuánto va a durar? No sé, si yo me voy al campo ahora, en una cueva, ¿cuánto duraría? Va a durar Unos 6 poquito, meses, yo creo. Claro. Si el ser humano ya dejó de ser salvaje, hace milenios que dejó de ser salvaje. El ser humano es un ser de sociedad, vive en ciudades, es un ser de república, de la cosa pública, del pueblo. Claro, y hay contratos sociales. Claro, con Rousseau. Como sí, eso decía Rousseau. se viene explicando hace tiempo con Platón, diciendo que había la edad de oro, los hombres de oro, los hombres de plata también, y los de cobre. Y sí, esto es un tema que se ha discutido siempre. ¿Qué es bueno? ¿La ciudad es buena o es mala? ¿Vivir tanta gente junta es bueno o es malo? La polis. Claro, la poli. También decía Hobbes. Hobbes decía de que el ser humano es básicamente el lobo. Un ser humano es un lobo para otro ser humano. Y la función del Estado es controlarlo. Regulares, controlar. Que nos matemos entre todos nosotros, que haya alguien más fuerte que uno, pero que sea como más justo y te pueda controlar, que pueda dirimir su asunto de forma pacífica. También decía Rousseau de que la sociedad corrompió al ser humano, de que el ser humano era noble por naturaleza. Era una tabula rasa. Claro, también con Locke. No sé, en discusión. Siempre va a Ahí, estar. bueno, en Inglaterra teníamos ahí los alemanes, los Claro. franceses, que por ahí que se... Uno se pregunta también en estos tiempos modernos cómo puede ser justificable de que un país llegue a una guerra civil, como puede ser Siria. Juntando tanta gente, ¿cómo no pueden convivir Pueden en paz? razonar en algún Claro. minuto. Pero fíjate que también pasa lo de Venezuela, un país que era muy floreciente. Digo, Claro. mira todos los problemas que tiene, con más Era- de 3 millones que han salido. Era muy desarrollado para su época. Era y lejos mucha- uno de los más grandes. Mucha gente arrancada de Venezuela, de sus países en conflicto, como fue el tema de Colombia, que llegaron millones. O también el tema de Chile, cuando fue el golpe de Estado. Claro, vamos para Venezuela porque era un país desarrollado. También lo era Cuba. Cuba era un país muy desarrollado hasta antes de Fidel Castro. Eso igual tuvieron dictadores como fue Batista.
pero comparando el tiempo de Batista con Castro, todos cuentan los indicadores socioeconómicos que estaban mejor que con la revolución. Ah, y teníamos a Cuba, tenemos a Venezuela, tenemos a Argentina también. Claro, otro país Argentina desarrollado, está al borde del colapso. Y Argentina lo vemos ahí. También como fue Perú con el tema de Sendero Luminoso, con el tema de Fujimori, dio un golpe de Estado, un autogolpe de Estado, pasaron en hiperinflaciones. También tuvieron una guerra con Ecuador en el 95, creo. Y sí, es tan complicado. Es complicado Es vivir en complicado. sociedad. Entonces, Sí. pero tiene ventajas. Ahora, ¿cómo las manejamos? Si uno las deja sueltas, a ver, uno podría, no sé, llegar a la casa, no sé, que elijan los gobernantes que quieran, hagan lo que quieran, yo me bajo de este carro, pero eso tiene riesgo muy grande si todos hacemos eso. Claro, es como romper el contrato social. Con eso, romper el contrato social de Rusia. Yo firmé este contrato y eso, la gente no puede hacerlo. Hay gente que se pregunta, ya, si lo firmé, ¿puedo romperlo? ¿Me puedo salir de la sociedad? Pero es prácticamente imposible, uno no puede salirse de la sociedad. Uno no puede simplemente ya, me dejo de llamar Francisco. El Estado te va a decir, no, tú te llamas Francisco y tienes un root. ¿Qué tal si cometo un delito? Alguien me tiene que juzgar. Claro. No puedo simplemente andar haciendo las cosas por mi cuenta. No claro, puedo- si te enfermas, ¿qué es lo que ocurre? Claro. Alguien tiene que cuidarme. claro. Si tengo hambre, si quiero abrigarme, alguien tiene que hacerme los zapatos, la ropa. Salirse del sistema de la sociedad, claro, no se puede. No, pues. sí, básicamente imposible. Utópico, utópico. No, sí, es muy complicado. Esa demasiado no es nuestra naturaleza, ser animales sociales. Estamos conversando con Francisco Sepúlveda, antropólogo, y estamos hablando de la vida cívica, esto de vivir en sociedad. Tenemos un lunes bien potente, bien pensante, digamos. Claro, la idea. Y así que la idea es que podamos pensar, usar la parte de arribita del cerebro ahí para pensar, aunque el lóbulo frontal. Sí. Aunque ahora está mucho la idea esta de la posverdad y no vamos a pensar, sino que vamos a sentir. Cada época tuvo su filosofía, no fue como el arte, tuvo la época de realismo, el cubismo, y casi cada filosófico tiene su etapa. Ahora estamos con la posmodernidad, de que todo es fluido, todo puede ser verdadero, todo puede ser falso. Pero eso demuestra que es una postura bastante no científica. ¿Qué busca la ciencia? Busca verdades, busca 2 más 2 va a ser 4, siempre va a ser 4. Una opinión puede ser verdadera, puede ser falsa también. Decir que la Tierra es plana es una opinión que es falsa. Que la vacuna mata gente también tiene cierto grado de verdad, pero no es Sí. verdad como la cuentan, no te quieren Es que contar. hay algunas cosas ciencia que son parte de un sistema. 2 más 2 son 4. Claro. Por ejemplo, a qué temperatura hierve el agua. Ya, 100 grados dependiendo del nivel del mar, pero está ahí. Hay otras ciencias que son más opinables. ¿Cuál es más bonito, el verde o el azul, digamos? Pero esas ya son otras cosas. Sí, claro que Está fuera del sistema. las ciencias sociales de por sí son Opinable. mucha opinión, mucha postura política. Diciendo ya, ¿qué es mejor? ¿El capitalismo o el comunismo? Si tú lo explicáis con datos, te decir que el comunismo por todas luces es peor. Mató mucha gente y siempre lleva al desastre. Pero aún tenemos gente que partidos comunistas, que diputados comunistas. Claro, pero, a ver, teníamos un sistema cerrado, un sistema donde hay la temperatura química, la física, todo eso que tiene ciertas leyes. El otro sistema abierto es muy opinable, pero hay uno que sería claro, ¿cuál es mejor? Los sistemas, este o el otro, que los dos parecen tener muchas razones, pero chocan. Buscar la verdad, lo que sirva. Hay que ser práctico en la vida, según mi punto de vista, buscar lo que sirva. ¿Qué nos sirve? ¿La democracia o la tiranía? La democracia, claramente. La gente busca libertades, no busca que alguien le ponga la bota encima. Como ocurre en Hong Kong ahora. ¿Qué pide la gente? Pide libertad. Libertad para elegir al gobernador que quiero, vestirme como quiero, pensar lo que quiero y leer lo que quiero. En Chile antes no se podía leer sobre comunismo, estaba prohibido. Claro, sí. Y quemaban los libros. Se quemaron los libros. En Cuba también no se puede leer sobre liberalismo o libre mercado, porque también está prohibido. Hay un solo partido, el Partido Comunista, que tiene la verdad absoluta. Todas las cosas absolutas ya suenan sospechosas. Francisco, te agradezco mucho que hayas estado conversando y hablando de hartas cosas en el día de hoy. Interesante hablar de estos temas. Hace falta hablarlo, pensarlo, considerarlo. Usted tiene su opinión en la casa, así que es interesante.